Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta licuadora Oster de 12 velocidades con motor de metal. Tuve que comprar esta licuadora ya que la que tenía se quemó repentinamente y esta me pareció la mejor opción. También les enseñaré un pequeño tip a la hora de comprar una licuadora. Sin más, comencemos con el video. Por este lado de la caja tendremos fotos del producto y nos indicará cómo es el armado del producto para que funcione. Por este otro lado de la caja nos hará referencia a recetas y otros postres deliciosos que podremos hacer con esta máquina. Y ahora sí, vamos con el desempaquetado. Al abrir nuestra caja finalmente nos encontraremos con que en un lado de la tapa nos mostrará accesorios que podremos comprar por separado para nuestra licuadora. Y por el otro lado tendremos un instructivo de cómo va el ensamblado de nuestro vaso de la licuadora. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Al abrirlo de inmediato nos encontraremos con su garantía, que al ser un producto Oster tiene una garantía de un año. También nos encontraremos con su manual de usuario. Y ahora sí, pasemos con nuestra licuadora. Lo primero que nos encontramos es el motor, que lo vamos a dejar de lado y vamos a hacer un unboxing súper rápido del contenido de nuestra caja. Esta es otra ventaja de esta licuadora, ya que podremos comprar repuestos originales de todos estos accesorios. Una hora después. Finalmente terminamos. Este será todo el contenido que nos tendrá que venir en nuestra caja. Pasemos a ver la jarra o el vaso. El material es de vidrio bastante grueso y parece muy duradero. El contenido es de 1.25 litros o de 6 vasos o porciones. Es un vidrio bastante pesado y grueso, lo cual nos dice que el producto es de alta calidad. En la parte de arriba de nuestra jarra tendremos el nombre de Oster de la marca, al igual que en todas las piezas, como procederemos a ver. Esta es la pieza que va en la parte de abajo de nuestra jarra. Como podemos ver, en todas las piezas tiene que estar el nombre de la marca. Luego tendremos la goma y finalmente tendremos las cuchillas de nuestra licuadora. Como les dije, el nombre tiene que estar en todas las piezas para asegurarnos de que sean piezas originales. El ensamblado es bastante sencillo, simplemente colocamos las cuchillas dentro de esta pieza de plástico, con mucho cuidado de cortarse con las cuchillas ya que tienen demasiado filo. Posteriormente colocamos la goma para que el contenido de nuestra jarra no se salga y en el caso de que nuestra licuadora empiece a botar líquido por la parte de abajo, simplemente tendremos que reemplazar esta goma. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Y es que lo bueno de esta marca de licuadoras es que podremos encontrar fácilmente repuestos originales. Finalmente pasemos a ensamblar las últimas piezas. Esta será nuestra tapa y la tapa de nuestra tapa. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Simplemente se coloca por estos dos huecos y se gira. En el caso de que queramos aumentar algo más en nuestro batido, lo giramos, quitamos, aumentamos y luego lo volvemos a poner. El material de nuestra tapa es de un plástico que es bastante blando, parece goma, el cual nos ayudará a que no filtre nuestro licuado o batido. Ahora pasemos finalmente al motor que le dará la vida a nuestra licuadora. ¡Idiota, aléjate que puede explotar! Esta tendrá dos secciones, la sección plateada, la cual nos indicará una velocidad del 1 al 6 para licuados o batidos normales. Esta licuadora también tendrá el botón plomo, el cual nos dará un licuado rápido. Y finalmente tendremos la parte azul de nuestra licuadora, la cual nos indicará de la velocidad 7 al 12 y que usaremos para picar hielo. Una vez más nos recordarán que tiene 12 velocidades y que todas las piezas del motor están hechas de metal, lo cual nos brindará una mayor vida útil. En la parte en la que va el vaso vemos su típica entrada de la Oster, que es un cuadrado. Y en la parte de abajo de nuestro motor tendremos las especificaciones que nos dirán que es solo para uso doméstico y que tiene un poder de 450 watts. Ahora sin más procedamos a probarlo. El vaso es sumamente fácil de colocar, al igual que las otras licuadoras Oster.
Sin duda parece un producto de buena calidad. Ahora procedamos a probarlo. Como ven, tiene una potencia bastante fuerte, el cual sin lugar a dudas llega a triplicar o hasta multiplicar por 10 a mi antigua licuadora, que luego les mostraré cuál es y cómo se arruina. Ahora procedamos a probar el motor en las velocidades más altas o en la función de picahielo, que es en la flecha azul. Sin duda es bastante fuerte. Y ahora sí, finalmente procedamos a ver cómo le va con los hielos. Introducimos ahí unos cuantos hielos y veremos qué es lo que pasa. No nos olvidemos tapar si no queremos que nuestros hielos salgan disparados por toda la habitación. La tapa es bastante fácil de colocar, no hay que girar nada, simplemente es apretarla y ya está. Ahora que estamos probando con hielos, tendremos que poner en la máxima potencia, que es en la flecha azul. Como vemos, cumple totalmente bien, puesto que hizo un raspadillo con los hielos o los picó totalmente. Sin lugar a dudas, este parece ser un buen producto. Lo he estado probando unas semanas en lo que tardaba en editar el video y hasta el día de hoy me ha salido bastante buena. Ahora quiero enseñarles cuál es mi anterior licuadora y cuál es el problema que tuvo. Como ven, es una licuadora de lo más barata, era lo más barato que encontré en aquel entonces, solo tenía 2 velocidades, el vaso era de plástico y los materiales eran de baja calidad. El nombre de la marca no la voy a decir, pero sí se logra ver en el video, y la verdad me costó como la mitad de esta licuadora, así que una compra inteligente sería aumentar un poco más y tener esta licuadora, ya que cuando yo compré la primera licuadora pensé que todo era Lo mismo, pero más barato. Después pude notar que la primera licuadora no podía ser ni siquiera un licuado de papaya, puesto que no licuaba bien la fruta y quedaban grumos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Cosa que en esta otra nueva licuadora no sucede para nada, y deja un batido bastante delicioso. Es entonces que este es un producto totalmente recomendable, y que de haber sabido estos pequeños tips antes de comprar una licuadora, yo hubiera comprado esta de entrada. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Y así no hubiera tenido un pisapapeles como la que se me arruinó y que se quemó el motor de repente. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su buen like y suscribirse. Hasta la próxima.